José Luis Mendoza, amigo periodista, quien se especializa en los trabajos deportivos internacionales análisis esta noche. Quiero que nos ayudes a que la gente compre qué es lo que está ocurriendo. Muchos me dicen, Catherine, ¿hay dos presidentes? Para la comunidad internacional hay un presidente, sobre todo por el simbolismo político que significa el reconocimiento de una enorme cantidad de países. De facto, sigue habiendo uno, que es el que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, no lo olvidemos. Hay un comandante en jefe, hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hay unas fuerzas coercitivas que le obedecen y se apuesta, y yo diría que es aquí lo más importante, es quizás la parte clave de lo que ha ocurrido el día de hoy, a que la presión internacional, llegando a niveles que nunca antes había llegado, en un contexto internacional que probablemente la región no había tenido nunca, esto no hubiera sido posible. Tal vez con Lula gobernando Brasil, tal vez con el gobierno ecuatoriano todavía con Rafael Correa y así sucesivamente con un entorno sumamente favorable a la política de exteriores que se desarrolló en los gobiernos de Hugo Chávez, donde precisamente Nicolás Maduro fue canciller y donde el peso, sobre todo de esa gran economía petrolera desbordada, tenía una enorme influencia, verbigracia, Petrocaribe en países como el nuestro. Hoy por hoy esto no ocurre, el petróleo no está en los precios de entonces, no está a $117 el barril, está mucho menos de 60 para el precio de referencia del crudo venezolano. Esta economía ha implosionado, la enorme carga sobre el erario público en materia de los servicios y en materia del gasto social basado en las misiones, no es posible de sostener al día de hoy. El Banco Central venezolano, por ejemplo, no ha emitido gacetas oficiales en años sobre la inflación y sobre otros temas. Esto ha provocado que lo económico termine supeditando lo político. Después del 6 de diciembre del año 2015, es importante reconocer que el gobierno venezolano parece que viola su propia legalidad cuando decide desconocer a la Asamblea Nacional, que es el organismo unicameral de Venezuela. Y a partir de entonces monta como organismo sustituto una Asamblea Nacional Constituyente que no está revisando ninguna constitución, que no está proclamando ninguna constitución. La sustituye para, a partir de generar ese organismo con unos 545 constituyentes, entre comillas, usurpar las labores del organismo legislativo. Lo mismo ha hecho con el Tribunal Superior Judicial, lo mismo ha hecho con otras instancias del poder. Correcto. Ha sustituido una legalidad que la propia Constitución de 1999 hasta ese momento había emanado y que, claro, mientras las urnas le fueron dóciles, era conveniente. De ahí en adelante, ¿qué desemboca el día de hoy? La posibilidad de que por primera vez en mucho tiempo la mayor cantidad de los sectores de la oposición confluyan en una figura fresca, en una figura atrevida como tal, y en el hecho de que el contexto internacional parece lo suficientemente fuerte para empujar ¿a qué? Y con esto paso contigo. Sí. A una transición. Esa palabra es importante que no lo olviden. El propio Guaidó en sus apariciones ha hablado de la importancia de manejar el contexto de una transición que él mismo llegó a desear que se pareciera un poquito a la transición chilena que dio con la salida de Augusto Pinochet del poder. José Luis, hay lo que yo llamo plazos fatales y los plazos fatales lo han colocado estos dos protagonistas, aunque para mí el protagonista el día de hoy ha sido el pueblo de Venezuela en las calles. Así es. Estos dos protagonistas, Nicolás Maduro, que ha dicho no hay relaciones diplomáticas ni políticas con Estados Unidos. El personal diplomático tiene que salir del país en 72 horas. Es un plazo fatal. Por su parte, Juan Guaidó dice que el domingo llevará adelante lo que ha dicho es la ley de amnistía. 4 o 3 días, según el ojo con que se vea. ¿Qué puede ocurrir en las próximas horas? Porque si Maduro dice, se van de Venezuela, pero Guaidó les ha dicho, aquí el presidente interino soy yo, y el personal diplomático estadounidense ha decidido entonces mantenerse. ¿Qué puede ocurrir? Ese concepto del plazo fatal, hay que decir que lo comparto totalmente. Nosotros vamos a tener una definición, si no total, yo diría que en un alto porcentaje de esta crisis en las próximas 48 a 72 horas. Paso a decir, por cierto, me voy un poquito antes, para recordarle a nuestros televidentes que hace 48 horas era el mismo Nicolás Maduro que le decía a la periodista María Elvira Salazar, ¿no? Correcto. Le decía que estaba dispuesto a negociar, que podía ir y decirle directamente al señor Pence, al vicepresidente de los Estados Unidos, que estaban dispuestos a negociar. Por lo tanto, pienso que la palabra del presidente Nicolás Maduro con respecto a la ruptura de unas relaciones que no existían de facto, que hace muchísimo tiempo estaban rotas, no es más que una bravuconada. Por otra parte, si el personal consular de los Estados Unidos decide, pasando ese tiempo, quedarse, ¿qué va a ocurrir? Va a violar probablemente uno de los aspectos más sagrados de los acuerdos internacionales. La Convención de Viena. Para penetrar y no sé si forzar la salida de ese personal diplomático, lo veo muy difícil porque de inmediato supondría un casus belli, es decir, una probable razón que pueda provocar a una potencia como los Estados Unidos, que pienso, y esto es interesante que se diga, sí, se está evadiendo por todas las posibilidades. Correcto. A hablar de la intervención. ¿Y qué pasa si no expulsa
al personal diplomático. Me refiero a esta pregunta para las bases del propio chavismo o madurismo. Si este personal se queda pese a la decisión de Maduro de sacarlos. Pierde fuelle político, aunque creo que eso no le preocupa tanto como perder la posibilidad de negociar una amnistía, de negociar una salida y de llegar a la conclusión que yo pienso va a ser inevitable para él. Tener que comprender que el final está cerca. La posibilidad de que las calles no se abandonen por parte del pueblo es clave. Eso ocurrió, es bueno recordar, cuando se hizo la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente. Se desinfló lo que hasta ese momento había sido el nivel protagónico de la oposición, quizás el mejor momento de la Mesa de la Unidad Democrática. Correcto. Y esto provocó que se desinflara el momento político y se mantuviera durante meses el protagonismo de las decisiones del gobierno venezolano. Creo que en esta ocasión es distinto por todo lo anteriormente expuesto. Me parece que la presión desde fuera, el reconocimiento de gobiernos, incluso mencionabas el caso de Dinamarca, que es un país que no necesariamente es protagónico en el elemento geopolítico, yo creo que ya dice que hemos cruzado un umbral que anteriormente no había pasado en esta situación política de Venezuela. Pues muchísimas gracias, José Luis. De cualquier manera, hay que también decir que hay una pregunta que nos estamos haciendo muchos. ¿Cuál será el rol de la República Dominicana en este momento en el que todos estos países están manifestándose? Me dice nuestro coordinador Wilkin lo siguiente. Ha dicho Rodríguez Marchena, vocero de la presidencia, hace apenas minutos. En relación a la situación política que se ha presentado en Venezuela, República Dominicana votará mañana en la OEA en la misma dirección que lo hizo en la resolución adoptada el 10 de enero en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Con esta decisión publicada oficialmente por el gobierno de Danilo Medina, se desliga una vez más oficialmente el gobierno dominicano de Nicolás Maduro, de quien ya dijo no reconoce como presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, se cuida todavía el gobierno en decir Guaidó está reconocido por nosotros como presidente interino, José. Esa es la herencia de casi 20 años de relaciones de flirteo petrolero con Venezuela. Petrocaribe ha dejado huellas. Hay unas relaciones que no hay duda de que han opacado la posibilidad de que la República Dominicana pueda condenar y en defensa de la democracia subir una posición más firme. Yo creo que la historia está ahí. Venezuela acogió a miles de dominicanos en su momento. Nosotros también tuvimos aquí refugiados de los tiempos de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez. Correcto. Y nuestras relaciones están cruzadas, desde Juan Pablo Duarte viviendo en Venezuela la parte final de su vida, a Rómulo Betancourt haciendo las condenas hacia Trujillo y provocando con esto en un momento que incluso se complotara contra su vida. Nuestras historias están entrecruzadas. Lo mejor que puede hacer la República Dominicana el día de hoy es ponerse del lado de los venezolanos. Yo estoy segura de eso. Lo seguirán estando, amigo. Gracias por estar acá con nosotros. Sabemos que tienes una agenda apretadísima. Que tengas muy buenas noches y seguiremos muy atentos porque tal y como tú lo has señalado, esto es solo una jornada. Veremos lo que ocurre en las próximas horas. Gracias, José.